Hola, esta grabación forma parte de una serie de videos donde explicamos la implementación de el método del elemento finito aplicado para el análisis de de armaduras planas. En los anteriores tres videos, el primero vimos una breve introducción a la estructura del programa. En el segundo video vimos la implementación de lo que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, que es el primer módulo, el módulo de ingreso de datos. Y en el tercer video vimos la implementación del segundo módulo, que es el módulo de cálculo numérico, que es donde nosotros realizamos todos los cálculos pertinentes para poder calcular, determinar los grados de libertad que en nuestro modelo matemático se ven reflejados como desplazamientos de toda la estructura. Ahora en este video vamos a continuar y vamos a programar un par de subrutinas que nos van a permitir hacer el análisis de los resultados. Por eso este módulo se llama de esa manera. Entonces, si volvemos aquí al menú insertar, podemos insertar nuevamente un área y podemos hacerlo tan grande como queramos. Este módulo también será un poco laborioso y largo, por eso pido un poco de atención y concentración. Entonces este módulo lo llamaremos módulo de análisis, módulo de análisis estructural. ¿Por qué lo llamo de esa manera? A pesar de que típicamente a todo lo demás se le llama el análisis estructural, lo hago de esta manera porque solo hasta este momento eh, calcularemos magnitudes y valores que nos son relevantes para entender el comportamiento de la estructura. Solo para recordar, la estructura que estamos trabajando en este ejemplo para implementar el algoritmo es el siguiente. Es una armadura que tiene tres apoyos, uno articulado y dos son en rodillo, en pasador. Entonces, ya que hemos nosotros determinado en nuestro módulo de cálculo los grados de libertad, vamos a interpretarlos un poco. Y para eso me voy a regresar a la pizarra para poder dibujar sobre ella. Voy a borrar todo lo demás que teníamos aquí y bueno, voy a intentar copiar únicamente, bueno, hasta ahí. Sí, copiar la, la estructura para no perder esos datos. Bien, vamos a interpretar los desplazamientos de la siguiente manera. Primero vamos a... Lo primero que vamos a hacer es desplegarlos. Vamos a hacerlo, vamos a retirar el panel lateral. Vamos a irnos un poquito más para acá y vamos a desplegarlos. Aquí nos dice que son 0, pero eso porque está en metros y ahí lo tienen. Voy a bajar esto un poco para que no nos estorbe. Ahí está. Estos son los desplazamientos en pulgadas
de este problema, de cada uno de los grados de libertad. No confundir con nodos, no confundir con elementos finitos. Son grados de libertad. Entonces, el primer grado de libertad es este que están viendo aquí. Es este 1 y el segundo es este 2. Por lo tanto, estamos hablando de este nodo. Entonces, el primer grado de libertad, aquí lo tienen, se desplazó positivo, es decir, hacia acá, 2.02, y negativo, es decir, hacia acá. Este fue 0.02 y este menos 0.1. Entonces, aquí está el nodo deformado. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a el grado de libertad 1, el grado de libertad 2, el grado de libertad 3, que es el que teníamos aquí. Es positivo, por lo tanto se movió hacia acá, tanto como 0.04. Entonces aquí es y 0 en Y, por supuesto, está restringido. El siguiente grado de libertad también se movió positivo hacia acá, como 0.04. Y aquí está nuestro nodo desplazado. Luego nos vamos a nuestro siguiente grado de libertad, que es el 5 y el 6, que están en este nodo, que vendría siendo 1, 2, 3, 4. El 5 es este, se desplazó 0.03 positivo. Y en Y se desplazó menos 0.05 negativo. Y aquí está nuestro nodo deformado. Y finalmente los últimos dos grados de libertad se desplazó hacia acá 0.03 y hacia abajo menos 0.03. Entonces ahí lo tienen. Esos son los desplazamientos de cada uno de nuestros grados de libertad. Ahora vamos a intentar hacer un pequeño juego aquí. Yo voy a intentar dibujar la configuración deformada de la estructura sobre, pues, sobre la configuración inicial. Aquí cometí un pequeño error. Es de aquí hasta acá. Voy a reducir un poco el espesor. Muy bien. Hacia acá. Luego este se... hasta acá. Después este elemento de aquí. Está acá. Este otro elemento. Ups. Ok, la chingada. Aquí está. El otro. Está pero hasta allá. El último. Bueno, no el último. Está hasta acá. Ese está aquí. Y finalmente, este está algo por aquí, más o menos. Bueno, ese sería
grandes rasgos, la configuración deformada de la estructura. Este sería cada uno de sus nodos, desplazados. Este de aquí, este de aquí. Y ahí está cada uno de los desplazamientos, tanto en X como en Y. Muy bien, esa es la configuración deformada de la estructura. Es la manera en la que nosotros interpretamos los grados de libertad, que hemos calculado. Bien, ya que interpretamos eso, esto ya lo podemos eliminar. Y podemos ahora sí dedicar nuestro tiempo al módulo de análisis estructural. Veamos. Lo primero que queremos calcular en este módulo es una función llamada v. V que depende de cada elemento finito. Si ustedes se van a a nuestro pequeño diagrama de flujo que teníamos originalmente, ustedes pueden observar que el primer paso es de hecho este. Es calcular v de n, que es el vector de desplazamientos en coordenadas globales de cada elemento finito. Entonces, para hacerlo, vamos a hacerlo como una línea de código. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a crear un nuevo vector dentro de nuestro módulo llamado underscore v. Simplemente para que no se llame igual que v. ¿Y cuánto mide? Mide 4. Tiene 4 filas este vector. ¿Por qué? ¿Por qué 4 filas? Porque representa los desplazamientos en coordenadas globales de cada uno de los elementos. Y recuerden que en 2 dimensiones, por elemento tenemos 2 nodos, un nodo inicial y un nodo final. Y también en cada nodo tenemos 2 grados de libertad. En este nodo, por ejemplo, en el que estoy apuntando mi cursor, teníamos un grado de libertad en X y en otro en Y. Lo mismo en este nodo de fin, un grado de libertad en X y otro en Y. Por lo tanto, eso es lo que vamos a vaciar dentro de nuestro vector. No se olviden, por favor, de colocarle unidades a pesar de que sean ceros. Bien, y esto es debido a que vamos a este vector v representa los desplazamientos. Por eso le colocamos unidades de desplazamientos. Da lo mismo si colocan los 0 en milímetros o en pulgadas. Es lo mismo, finalmente es 0. Ahora, vamos a crear las siguientes variables. Vamos a llamar a v.xy a lo que haya en la matriz ME. ¿Por qué la matriz ME? Vamos a observar la matriz ME. Esta es la matriz de elementos que tiene los números de código de cada elemento finito. Entonces yo quiero evaluar, veamos primero el elemento de qué fila, pues el enésimo elemento. ¿Y de qué columna? La primera columna. Eso significa que voy a evaluar para el primer elemento, en este caso el número 9. Y voy a hacer lo propio, fíjense que solamente voy a copiar y pegar. Lo copio para encontrar la Y inicial, o el vector en Y del nodo inicial,
que corresponde al grado de libertad número 10 en este caso. Por lo tanto, colocamos un 2. Lo propio hacemos para encontrar el desplazamiento, o mejor dicho, la etiqueta del grado de libertad donde existe desplazamiento en X, pero del nodo final. Y para eso vamos a la columna 3. Y lo propio aquí, para encontrar la etiqueta donde hay desplazamiento del grado de libertad en Y, pero final, hacemos lo propio, pero en la columna 4. Recuerden, las columnas de ME. Luego, utilicen su panel lateral para incluir una condicional. Declaren un if y vamos a preguntarnos lo siguiente. Esta función va a ser una función larga. Vamos a preguntarnos lo siguiente. v.xi es menor o igual, esto lo colocan con los operadores booleanos, es menor o igual que dof. Recuerden que era dof. Dof es 8. Tenemos 8 grados de libertad. Veamos el primero, pues no. El primero no es no es menor o igual que 8, ni el segundo, sino hasta el tercero y el cuarto. Entonces vamos a repetir eso. Y yo me pregunto, si es menor o igual que dof, como en el caso del 3 y la columna 4, pues entonces voy a hacer lo siguiente. A underscore v, el elemento 1, lo haré igual lo que haya en nuestro vector de desplazamientos, el elemento v.xi. Es decir, el desplazamiento que haya que corresponda a ese grado de libertad. ¿A cuál? Al grado de libertad 1 o al grado de libertad 2. Pero nótese que solamente tenemos 8 grados de libertad. Es decir, no existe un grado de libertad 9 ni tampoco un grado de libertad 10. Así que cuando nos topemos con este caso, lo que le vamos a decir a nuestro programa, yo quisiera hacerlo con continue. Sin embargo, cuando lo hago de esta manera, no sé por qué el algoritmo me arroja un error. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que ya hicimos cuando programamos las matrices de código es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable count que sea igual a 0 y en else vamos a colocar count que sea igual a count más 1. Vamos a incrementar el contador por 1. Nuevamente, esto es algo innecesario, no es necesario hacerlo, sin embargo yo lo hago para poder llenar la casilla del else en nuestro condicional. Esto debido a que cuando yo coloco aquí el continue me aparece un error. Si a ustedes no les aparece el error, pues pueden reemplazar toda esta línea de código con un continue. De no ser así, continuemos. Incluso yo creo que podría reemplazarse con un break. Sí, porque haces break y luego te sales del if. Vamos a tratar de esta manera. Vamos a hacerlo así. Vamos a olvidarnos de este count y vamos a hacerlo con break. Break lo que significa es que rompe el ciclo en el que se encuentra actualmente y continúa en la siguiente línea de código. Las siguientes líneas de código van a ser muy similares a las que tenemos aquí. Solamente que ahora nos vamos a preguntar si v, x, o mejor dicho, v en y inicial es menor que 2. Entonces el elemento 2 lo colocamos con v, el elemento d, el vector d, el elemento vy inicial. Si no, break. Hacemos lo propio, pero ahora con nuestra
X, pero en el nodo final. Nos preguntamos si el grado de libertad es menor o igual que 2. Y en el elemento número 3 colocamos D evaluado en X final. Volvemos a copiar y pegar. Es un código no muy eficiente, que digamos, pero a pesar de eso funciona. El elemento 4, y aquí colocamos la YF. Entonces, para finalizar, únicamente vamos a borrar aquí esta otra fila y vamos a ver si funciona nuestro código. Vamos a regresar underscore v y veamos el vector de 1. Sintaxis incorrecta. Sí, esto es lo que les mencionaba. No, por alguna razón no me permite hacerlo con estos comandos continue y break. Por lo tanto, creemos una variable llamada count igual a 0 y aquí reemplacemos simplemente incrementando el contador en 1. ¿Para qué? Para que este problema no persista. Si alguno de ustedes sabe por qué razón ocurre esto, pues háganmelo saber. Y ahora sí, tenemos aquí está. Este es el vector, vamos a colocarlo en pulgadas. Este es el vector de desplazamientos del elemento 1 en coordenadas globales. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí a un lado. Vamos a borrar esto y vamos a colocar esto aquí a un ladito. Vamos a colocar algunos más por aquí, solamente para fines ilustrativos. El elemento número 2, el vector v del elemento número 3, el vector v del elemento número 4, el vector v del elemento número 5 y del número 6. Observen por favor la interpretación de estos resultados. Y es aquí donde me refiero yo al verdadero análisis estructural. Voy a colapsar mi panel lateral para que no me estorbe. Y es a esto a lo que me refiero. El elemento número 1, ¿cuál es? Es este de aquí. El elemento número 1. El elemento número 1 tuvo un desplazamiento inicial de 0 y de 0. Pero en su nodo final tuvo un desplazamiento de 0. Tuvo primero un desplazamiento en X positivo de 0.02, ¿verdad? Es su configuración inicial y su configuración deformada ¿verdad? Es esta que está aquí. Tuvo un desplazamiento de menos 0.1. Si lo ven, y de hecho puede observarse aquí. Eso es lo que representa este vector. El vector V para el elemento 2. Digamos, este es el elemento 2 y se desplazó en el nodo inicial. Observen, nodo inicial en X se desplazó hacia acá 0.02 pulgadas y en Y se desplazó hacia acá menos 0.1 pulgadas. Noten que es lo mismo que se desplaza este nodo, ¿verdad? Tiene que haber compatibilidad de deformaciones. Luego, el siguiente nodo es este. Se desplazó hacia acá 0.04 y en Y no se desplazó porque está restringido.
Por lo tanto, esta es la configuración deformada de el elemento 2. Y noten que tiene sentido. Miren, esta es la forma del elemento 2 y esta es la forma, perdón, del elemento 1 y del elemento 2 respectivamente. Veamos por último el elemento número 3. El elemento 3 se desplazó únicamente 0.04 en X, en Y no se desplazó, y acá se desplazó 0.04 en X, y en Y tampoco se desplazó. Por lo tanto, su configuración final es esta de aquí. Y noten que eso es consistente con lo que observamos en la configuración deformada de toda la estructura. Entonces, esta es la interpretación de estos vectores de desplazamientos en coordenadas globales. Nótese que es en coordenadas globales. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Ya que tenemos este vector, ahora lo que queremos es construir los vectores de desplazamientos. Recurran por favor a nuestro diagrama de flujo. El vector U, que es el vector de desplazamientos, pero ahora en coordenadas locales. Ahora en coordenadas locales. Para lograr eso, únicamente definimos una función U de n que sea igual, que sea igual a la matriz de transformación del elemento n por el vector de desplazamientos globales del elemento n. Así de fácil. Y ahora miren lo que nos da. U de 1 nos da lo siguiente. Nótese que es igual que el vector global, puesto que el elemento 1 se encuentra alineado con el sistema de coordenadas globales. Veamos el elemento 2, el elemento 3, el 4, el 5 y el 6. Observemos esto, por favor. La interpretación de estos vectores es que representan el desplazamiento de cada uno de los elementos, pero en coordenadas locales. En coordenadas locales. Es decir, yo ahora los medí en coordenadas globales, pero ahora los quiero medir en coordenadas locales. Nótese que para el elemento 1, 2 y 3 los vectores son idénticos, son iguales, no cambiaron en lo más mínimo. Sin embargo, por ejemplo, para el elemento 4 también está alineado, pero veamos, por ejemplo, veamos el elemento 7 que está inclinado. Veamos el elemento 7. El elemento 7 tiene los siguientes desplazamientos. Nótese que no coinciden con los desplazamientos globales. Miren, yo tengo 0.003 y menos 0.05. Pero miren, aquí tengo menos 0.003 y menos 0.006, no 5. Entonces, no necesariamente coinciden ambos desplazamientos. Y les voy a explicar por qué. La razón de esto es porque ahora vamos a concentrarnos en el elemento número 7. El elemento número 7.
con su nodo de inicio y su nodo de fin. En coordenadas locales, ¿cuánto se movió el nodo de inicio? No, pues nada, nada, tanto en globales como en locales. ¿Por qué? Porque ahí hay una articulación. Ahí no puede moverse de ninguna manera. Pero ¿cuánto se movió en coordenadas globales? En coordenadas globales en el nodo final. Ah, pues se movió esto que tenemos aquí, 0.03 y menos 0.05. Pero en coordenadas locales, recuerden, en sus coordenadas locales, lo que pasó fue que en X se desplazó hacia acá, 0, perdón, se desplazó hacia acá, al revés, menos 0.03 pulgadas, ¿verdad? Y en Y, hacia acá, menos 0.06 pulgadas. ¿Eso qué significa? Vean que el desplazamiento en X en coordenadas globales es igual en magnitud, pero tiene signo diferente, un signo opuesto. Aquí tiene signo negativo. ¿Qué significa? Significa que este nodo pasó a estar acá. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, quiere decir que la barra se acortó en su longitud. Claro, se acortó en su longitud. Miren, este nodo estaba aquí y ahora estaba acá en coordenadas locales. Acuérdense que cada elemento finito tiene sus mini coordenadas locales que que están alineadas con, con la longitud del vector, es decir, con la geometría del vector. Se encuentran alineadas. Tiene aquí una X chiquita y aquí una Y chiquita. ¿Ok? Entonces, cuando medimos los desplazamientos en coordenadas locales X minúscula, Y minúscula, se ven así, se ven de esta manera. ¿Ok? Pero cuando yo los mido respecto a X mayúscula y Y mayúscula, los desplazamientos se ven así como acá. ¿De acuerdo? Nótese la gran diferencia. Es muy diferente. Entonces, eso es lo que nos representa. Esto que está aquí nos representa el vector v de n. Y esto que está aquí nos representa el vector u de n. U de n. ¿De acuerdo? Esta es una v y esta es una u. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Ahora, vamos a continuar. Voy a eliminar esto simplemente para que no nos tome espacio y voy a acrecentar nuestra área de trabajo un poco más. Bien. Ahora, ahora que ya tenemos los desplazamientos en coordenadas globales y locales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir la solución de elementos finitos, tal y como dice nuestro diagrama de flujo. La llamábamos U.H, la solución de elementos finitos, que depende de X y depende de N, de cada elemento finito, por supuesto. ¿Cómo la construíamos? De la siguiente manera. Recuerden, por favor, el siguiente concepto.
recuerden que para construir la solución UDH de cada elemento finito, nosotros recurríamos a la superposición lineal de las funciones de forma o las funciones bases respecto a cada uno de los grados de libertad. Estos de aquí nos representan nuestros DOF, nuestros grados de libertad, y estos de aquí son nuestras funciones bases de nuestro elemento finito, que expresado de manera completa quiere decir U1 por la función N1 de X más U2 por la función N2 de X. Ustedes ya saben lo que representa la función U1 y U2. Se ven algo así cuando las graficamos, ¿verdad? Esta función es la función N2, que es igual a X entre L, E. Y esta es la función N1, que es igual a LE menos X entre LE, que es donde L es la longitud de cada elemento finito. Que en nuestro código nosotros lo llamamos LDN, recuerden. Entonces, ya tenemos el vector U en coordenadas locales, ¿verdad? Recuerden, aquí tenemos un desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en X, desplazamiento en Y. ¿Qué nos representa? Esto nos representa el nodo de inicio y las últimas dos, el nodo de fin. Por lo tanto, observen lo siguiente. Si yo aquí tengo U, el elemento 1, es igual a dx y U, el elemento 3, es igual a dx, solo que este es del nodo de inicio y este es del nodo final. Por lo tanto, son solamente estos dos desplazamientos los que realmente me van a servir para construir mi función solución. U1 la coloco aquí y U3 lo coloco acá. De tal forma que UH me queda de la siguiente manera. U1 por N1 de X más U3 por N2 de X. Esta es entonces nuestra función solución de elementos finitos. ¿La solución de qué? La solución de la ecuación diferencial. Recuerden que estamos resolviendo una ecuación diferencial. La ecuación diferencial de barras sometidas a compresión y a tensión. Entonces, esto mismo lo replico aquí. Yo coloco U del elemento enésimo, el elemento del vector número 1 y lo multiplico por n. Recuerden que depende tanto de x como de L, pero de L de N. Y de esto voy a agarrar el elemento número 1. Y le voy a sumar U, que también depende de N, el elemento 3, recuerden, es el número 3, por esta convención que tenemos aquí, el número 3. ¿De acuerdo? El número 3, y lo voy a multiplicar por N, evaluada en X, en L de N, y voy a agarrar el elemento 2. Y de esta forma es como construyo la solución de elementos finitos. Lo siguiente que hay que hacer, es decir, esto me da la función de desplazamientos en cada elemento finito. Es decir, me dice de manera continua cuánto se desplazó cada punto a lo largo de cada elemento finito. Fíjense lo que pasa si yo agarro, por ejemplo, el elemento 7 y lo evalúo en su longitud. Veamos lo que pasa. Yo agarro el elemento 7
y lo evalúo en L de 7 y vamos a colocarlo en pulgadas. Y miren, quiero por favor que observen esto, es sumamente importante. Miren, miren cuánto nos dio, menos 0.03 y miren qué casualidad, menos 0.03 pulgadas. Bueno, no es casualidad, es porque nosotros hemos construido la función solución de nuestra ecuación diferencial que nos define el desplazamiento de manera continua a lo largo de toda la longitud de nuestro elemento finito. Eso es algo muy poderoso, porque ahora ya no solo tenemos desplazamientos discretos, ya no solo tenemos esto, sino que ahora tenemos una función solución a la cual podemos calcularle la derivada. ¿Para qué calcular la derivada? Pues recuerden a qué es igual la deformación. ¿A qué es igual la deformación que denotamos con la letra epsilon de cada elemento finito? Pues a la derivada con respecto a x de ¿quién? De nuestra función solución. Ahí lo tienen. Esa de ahí es la derivada. Finalmente, o mejor dicho, para continuar, ahora quiero el esfuerzo. ¿Cómo calculo el esfuerzo? Vamos a construir una función llamada sigma de n, pero esta vez no será tan sencillo, porque recuerden que necesitamos el área de cada elemento finito, o mejor dicho, el módulo de elasticidad de cada elemento finito. Y para eso necesitamos encontrar el número de código de dicho elemento finito. Si ustedes recuerdan, ¿dónde están los valores del módulo de elasticidad? En EM, la matriz EM, ¿ok? Pero yo quiero saber el número de etiqueta que tiene mi elemento finito enésimo para llamar a su respectivo módulo de elasticidad. ¿Y eso dónde estaba? Recuerden que estaba en la matriz connect. Aquí lo tienen. Y es este de aquí. Es aquel que está en la tercera columna. Por lo tanto, vamos a llamar una variable llamada código.e, por ejemplo, y será igual a connect, el elemento enésimo, 3, que es la tercera columna. Y entonces ahora sí, e.n o e sub n, el módulo de elasticidad del elemento enésimo, será igual ahora sí a em, el elemento código.e. Y de esta forma, ahora sí, ya podemos calcular el esfuerzo. Vamos a definir una variable s llamada e.n multiplicada por la deformación, que es e control g, para colocar el epsilon de n. Si se fijan, esto es la definición del esfuerzo, el módulo de elasticidad por la deformación unitaria que ya hemos calculado por medio de la derivada de la función solución de elementos finitos. Por lo tanto, borro esto y ya solamente nos queda regresar S. Veamos si nuestro código funciona. Veamos si nuestro código funciona. Vamos a calcular el esfuerzo en la barra número 1. Aquí lo tienen. Vamos a colocarlos en KSI, en unidades consistentes, y es igual a 3.KSI. Noten ahora que también podemos calcular la deformación en ese elemento finito. Y nos da, bueno, nos da 0. Eso es únicamente debido a que si ustedes dan clic derecho, ustedes pueden colocar aquí cifras decimales. Y si colocan más cifras decimales, pues les aparecerá ahora sí el valor correcto.
Pero miren, observen qué interesante. Solamente de ver los desplazamientos, uno puede intuir los esfuerzos y las deformaciones en cada barra. Claro, observen lo siguiente. Fíjense qué ocurre. Fíjense qué es lo que ocurre con la barra número 3. Observen, la barra número 3 se desplazó en su nodo inicial 0.04 pulgadas y en su nodo final 0.04 pulgadas. Por lo tanto, ¿cuánto se redujo su longitud? Pues nada. Y la deformación es el cambio de longitud. Por lo tanto, yo intuyo que la deformación en el elemento número 3 es igual a 0. Y si la deformación es 0, 0 por el módulo de elasticidad me da igual a 0. Por lo tanto, yo intuyo, puede que me equivoque, pero yo intuyo que el esfuerzo en el elemento 3 será igual a 0. Veamos en KSIs. Bueno, muy pequeño, 0.85. También tomen en cuenta que este punto 0.4 y 0.04 están solamente con dos decimales. Puede que aquí haya más decimales. A lo mejor aquí hay un 1.2 y aquí hay un 1.5 o algo por el estilo. Pero bueno, ya intuimos que el esfuerzo es muy pequeño. Y efectivamente, el esfuerzo es muy pequeño. 0.85 KSI. Entonces, fíjense lo que acabamos de lograr. Acabamos de encontrar una función que nos dice el esfuerzo en cada una de nuestras barras y la deformación, por supuesto, que son dos magnitudes de suma importancia para la ingeniería estructural. Inspeccionemos, por ejemplo, la barra número 9. Veamos qué deformación tiene la barra número 9. La barra número 9 tiene esta deformación. Y vean que es negativa. Observen que es negativa. Así que ahora veamos el esfuerzo. Sigma de 9 lo quiero en KSIs y me da menos 1.42 KSI. Miren qué interesante. En unos nos da positivo, pero en otros nos da negativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el signo nos dice si el elemento está en compresión o en tensión. Y pongan mucha atención a esto porque es vital. ¿Qué significa la deformación en ingeniería? La deformación de ingeniería es igual al cambio de longitud entre la longitud inicial de cada barra. Por lo tanto, esto es igual a la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial de cada barra. Por lo tanto, dejemos de lado la longitud inicial, pues esa siempre será positiva. Pero concentrémonos ahora en el denominador de este cociente. ¿Qué pasa si L F menos LI es igual a un número negativo? ¿Qué pasa si es igual a un número negativo? Pues eso implica que LI es mayor que LF, ¿verdad? Y esto nos da como resultado un número que es negativo. ¿Qué significa eso? Significa que la longitud inicial es mayor que la longitud final. Es decir, la longitud que terminó teniendo después de la deformación es más pequeña. Y véanlo en el elemento número 7.
Esto aquí se cumple, miren, la longitud del elemento número 7, esta es la longitud inicial, y este de aquí es el delta en L, ¿verdad? Si ustedes calculan delta en L entre L, les va a dar un número negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque miren la longitud. Este de aquí es la longitud final. Se acortó. Eso significa negativo, significa, por lo tanto, deformación negativa. Lo voy a poner aquí. Una deformación negativa implica una compresión en la barra. Y una deformación positiva implica una tensión en la barra. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir o qué podemos inferir? Si la deformación en el elemento 1 es positivo, pues significa que está a tensión el elemento 1, tanto el elemento 2. Luego, el elemento 9 está en compresión, puesto que su deformación es negativa. De ahí la importancia de poder calcular la deformación, porque podemos saber si el elemento está en tensión o en compresión. Ahora sí, continuemos con lo que sigue. Ahora podemos calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante en cada barra, ya que es igual si ya tenemos el esfuerzo, pues muy fácil, es simplemente el esfuerzo por el área. Entonces calcularemos una función f que depende de n, que también será un código, donde asignaremos una variable llamada código.a, el código del área que obtenemos en connect, del elemento n, columna 4, porque ahí están las propiedades de la sección. Y finalmente a una variable a.n la denominaremos como el área de la sección transversal, que la obtenemos del vector cp, el elemento código.a. Finalmente, crearemos una variable f minúscula que será igual a a.n multiplicada por sigma de n, que es el esfuerzo. Y finalmente regresamos f. Ahí lo tienen. Ahora inspeccionemos. La fuerza en el elemento 1, aquí lo tienen, es igual a 18.8 kips. Veamos nuestra figura. En el elemento 1, y recuerden, es positivo, por lo tanto es tensión, una fuerza de tensión en esta barra. Y vean la barra 2, lo mismo, 18.8 kips en tensión, lo cual tiene sentido. Tiene sentido. Algo de lo que me acabo de percatar es que no dibujé el elemento número 8 en su configuración deformada, pero lo podemos hacer ahorita. Sería algo así. Ok, ahí lo tienen. Ahora ya tenemos una función que nos dice la fuerza axial resultante interna en todos y cada uno de nuestros elementos finitos. Ahora procederemos a hacer algo que es sumamente importante, que es calcular las reacciones
de nuestros apoyos. Y para hacer esto, vamos a crear un vector R que será igual a al siguiente módulo de código. Presten atención. Vamos a crear un vector R minúscula que medirá tanto como door. Recuerden, door representa los grados de libertad restringidos y será igual a 0 kips de fuerza. Recuerden colocar siempre unidades a pesar de que su magnitud sea 0. Y algo que no hicimos en el módulo anterior, que yo acabo de hacer, es definir la función door. Por favor, háganme favor de regresarse hasta su módulo de código, hasta aquí, hasta esta sección, donde definieron la función NC, la matriz NC, la matriz ME, la función DOF, que calcula los grados de libertad, pero aunado a ello, por favor, y debajo de ella, porque aquí utilizamos la variable DOF, debajo de la función DOF, definan la función DOR, que va a ser, que tiene esta forma. ¿Qué es lo único que hago? Lo único que hago es iniciar un contador en DOF, donde se quedaron los grados de libertad, y luego recorrer la matriz NC, que tiene los grados de libertad liberados y restringidos. Y la recorro desde K, que va de 1 hasta none, y de L de 1 hasta 2. Y simplemente me hago la pregunta, NC, la fila K, underscore K, la columna underscore L, ¿es mayor que DOF? Si es así, estamos hablando de un grado de libertad restringido. Por lo tanto, hago que el contador count crezca en 1. Y si no, hago que continúe el siguiente ciclo. Finalmente, lo que arrojo es el contador count menos DOF. ¿Para qué? Para que esto me dé door. Y door es igual a 4. ¿Por qué 4? Si ustedes van a su estructura, pueden observar que tenemos 4 grados de libertad restringidos. ¿Cuáles? El 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces, eso es lo que se nos calcula aquí. Entonces, ya calculado esta función door, ahora sí, háganme favor de regresarse hasta el módulo de análisis estructural y ahora sí podemos usar la variable door, que si ustedes clican sobre ella, ahora sí podemos utilizar. Muy bien. Ahora voy a recorrer todo este vector R utilizando un ciclo for. Hagamos una variable i que tenga el siguiente rango. El rango de 1 hasta none. Hasta noe, perdón. Número de elementos. ¿Por qué? Porque recuerden que en la matriz ME, que tiene todos los elementos, tiene los números de código de nuestros grados de libertad liberados, pero también los grados de libertad restringidos. Es decir, todos aquellos que son, todos los números que son mayores a 8. Es decir, 9 y 10 son grados de libertad restringidos. El 11 es un grado de libertad restringido. El 9, el 10, el 11 y el 12, todos son grados de libertad restringidos solo por ser mayor que DOF. En este caso, 8. Entonces, por cada iteración voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un vectorcito f que será igual a lo siguiente. Será igual a k mayúscula, el elemento iésimo. Recuerden que es k mayúscula, es la matriz de rigidez en coordenadas globales.
Y si yo la rigidez la multiplico por el vector de fuerzas en coordenadas globales, me da, perdón, el vector de desplazamientos, me da el vector de fuerzas en coordenadas globales. Sin embargo, ya que lo tenemos de esta forma, ahora sí, podemos trabajar. Voy a crear un nuevo ciclo for, porque el primer ciclo for era para recorrer cada elemento, cada fila de la matriz ME, de la matriz de elementos. Pero ahora quiero recorrer todas y cada una de sus columnas. Creen una variable j que vaya en un rango de 1 hasta 4. ¿Por qué? Porque la matriz ME tiene 4 columnas. Posteriormente, vamos a hacer lo siguiente. Nos preguntamos si, o antes de eso, vamos a crear una variable llamada GR, un grado de libertad, que sea igual a lo que encontremos en la matriz ME en la columna, en la fila I, columna J. ¿De acuerdo? Y después nos vamos a preguntar if si GR es mayor, no mayor igual, no mayor igual, sino mayor que, no mayor igual, sino mayor que 2. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Qué es lo que hacemos? A R, el vector que acabamos de crear. ¿Qué elemento? Voy a colocar un paréntesis. El elemento GR menos 2. ¿Por qué? Porque quiero que este vector R solamente mida DOR, es decir, 4. Recuerden lo que mide DOR. DOR es igual a 4. Por lo tanto, si yo me posiciono aquí y tengo a ME, el elemento 1,1, y le resto 2, miren lo que obtengo, el 1. Es decir, la primera posición de mi vector R. En este lugar, yo voy a hacer que R valga exactamente lo mismo que R valía en ese lugar. ¿En cuál lugar? En GR menos 2. Y le voy a sumar F, el elemento J. ¿Quién es F? F es el vector de fuerzas globales. De otro modo, aplico el comando continue para romper el ciclo. Finalmente, termino aquí, acá y acá y regreso a R. Y fíjense lo que acabamos de lograr con eso. Yo ahora defino R, veamos si funciona nuestro código. Se tarda un poco, esperémoslo. Y ahí lo tienen. Miren lo que acabamos de lograr. Voy a colocar esto, pero en Keeps. Lo que acabamos de lograr es crear el vector de reacciones. Voy a borrar esto que está aquí, que no nos ayuda. Acabamos de crear el vector de reacciones. Véanlo bien, presten atención. Miren qué interesante. Este es mi vector de reacciones. Vamos a interpretarlo. Nosotros volvemos a nuestro modelito y veamos. Nuestra reacción número 9
Vamos a colocarla en color, color verde. Nuestra reacción número 9, que es esta de aquí. 9, acuérdense que apunta en esta dirección. Dice que es menos 10. Entonces eso significa que esta reacción apunta al contrario. Menos 10 kips. Y la reacción, la siguiente, es la número 10. Apunta positivo, por lo tanto, va hacia arriba y es igual a 11.73 kips. Miren la reacción 11, la que sigue, es positiva, por lo tanto apunta hacia arriba y es igual a 41.47 kips. Y la última reacción, la número 12, también es positiva y apunta hacia arriba y es igual a 6.8 kips de fuerza. Y así de fácil hemos calculado las reacciones. ¿Tienen sentido? Pues sí. Si observan, sí tiene sentido, porque es como si estas fuerzas, este 30 kips, estos 10 kips y estos 30 kips, quisieran voltear en esta dirección la estructura. Y por lo tanto yo tengo que reaccionar hacia arriba, hacia arriba. Aquí tengo que reaccionar hacia arriba porque tengo esta fuerza de 30 kips potente a un lado, ¿verdad? Pero como tengo esta fuerza que apunta para acá, tengo que restringirla con estos 10 kips. Vean, 10 kips, tengo que contrarrestarlos con 10 kips negativos. Y es así, entonces, como explicamos por qué es correcto, por qué son correctas estos valores de reacciones. Muy bien. Entonces, con esto, nosotros hemos finalizado nuestro módulo de análisis estructural. Este módulo es muy importante porque nos permite hacer el análisis de los resultados, el análisis tanto cuantitativo como cualitativo de nuestros resultados, de nuestros cálculos numéricos. Es por eso que es tan importante. Y con esto concluimos nuestro programa general para el análisis de armaduras planas. Haciendo un breve resumen, nuestro programa consta de 3 módulos. Estos módulos de aquí, estos 3 módulos de aquí, que son estos mismos módulos que les mencionaba en nuestro diagramita de flujo. Nosotros podemos observar entonces que mi primer módulo, el módulo de ingreso de datos, está conformado por todas las matrices en las cuales nosotros ingresamos los datos. ¿Cuál es la versatilidad de esto? La versatilidad de esto es que lo único que tenemos que cambiar ahora es este módulo. Tenemos que cambiar cuánto vale CORT, CONNECT, EM, CP y PN. Y eso es todo. El módulo de cálculo que contiene la matriz de rigidez en coordenadas locales, la matriz de transformación de coordenadas,
la matriz de transformación de rigidez global, la matriz, esta de aquí, la matriz de códigos, la matriz de rigidez de toda la estructura, que es esta de aquí, el vector de fuerzas nodales en coordenadas globales, que es este de aquí, y el vector de grados de libertad o de desplazamientos, que es este de aquí. Todo este módulo no cambia, se queda estático, igual, y entonces lo único que yo tengo que tener abierto cuando haga un ejercicio es hacer mi malla, llenar mi módulo de datos y abrir mi módulo de análisis estructural, que es donde están el vector de desplazamientos en coordenadas globales, que es este, el vector de desplazamientos en coordenadas locales, que es este, la función solución de elementos finitos de la ecuación diferencial, que es esta, la función de deformaciones unitarias, que es esta, la función de fuerzas axiales resultantes internas, que es esta de aquí, se me pasa, y esta que es la función de esfuerzos. Además, yo agregué este vector que nos calcula las reacciones de nuestro problema. Así que este es todo el código en su totalidad. Y con esto terminamos o casi damos por concluida la fase 1 de esta unidad de aprendizaje, que es análisis matricial de estructuras, en la cual aprendimos a analizar armaduras en el plano. Y esta hoja de cálculo nos sirve para analizar cualquier armadura en el plano. Por supuesto que esto puede generalizarse a armaduras en 3 dimensiones. Sin embargo, eso queda fuera del alcance de este curso. Así que sin más, por el momento, damos por finalizada esta serie de videos donde implementamos el método del elemento finito al análisis de marcos planos. Gracias.